Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno, precioso, poderoso. Bendecimos tu nombre, reconocemos tu señorío. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Y en el nombre precioso y poderoso de Jesús, te bendecimos y te pedimos que abras nuestros corazones a tu palabra y que podamos entender y experimentar esa bendición de llenarnos de esa palabra que viene del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, poco tarde para la vigilia, pero aquí cumplimos para no tener que hacerlo perder tiempo y vamos a compartir sobre el contrato matrimonial, la entrega de del contrato matrimonial. ¿Sí? Vamos a leer número 5 del 11 al 17. Vamos a hablar de Pentecostés y en Pentecostés ya dimos una introducción hace un ratito y esta segunda parte vamos a hablar del contrato matrimonial, la ley como contrato matrimonial. Números 5, 11 al 17, si ya lo tiene, vamos a leer allí la palabra. Dice allí, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, sí, números 5 del 11 al 17. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, la mujer, pues si eso le puede traer a la memoria a aquella mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, todo tiene que ver, aquella que Jesús salvó. Seguimos leyendo en el 14. Y si viniera sobre él espíritu de celo, si tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces su marido la traerá, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá incienso porque es ofrenda de celo, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y si el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Y luego tomará el sacerdote el agua santa y un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar de pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo ni te has apartado de tu marido o inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, amén, y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Bueno, esto es un pasaje muy poco discutido, pero va a encontrarle sentido ahorita cuando empecemos a compartir. Primero quiero dar una introducción y no quiero que se sienta ofendido, porque casi siempre uno cuando ama algo que tiene desde años una tradición, le duele cuando atacan esa tradición. Pero aquí no estamos para pasarle la mano a las tradiciones, sino para comprender la palabra de Dios y enamorarnos de la palabra de Dios. No sé si lo ha oído de esta forma, pero creo, por todo lo que veo en la Biblia y parte vamos a compartir hoy, que, que la ley
y los mandamientos que fueron dados en el Sinaí son un acta matrimonial. Un acta matrimonial. Que Jehová dio sus mandamientos como un acta matrimonial. Vamos a ir despacio. Dios habla de las leyes de la esposa infiel y también pospone, vamos a ver todos estos puntos, pues tal vez no todos hoy, cómo pospone ese contrato matrimonial por la esposa infiel y después cumple la posposición de ese contrato matrimonial. La esposa fue infiel, él pospone el contrato matrimonial que le había dado en la ley y más adelante cumple esa palabra de que había pospuesto el contrato matrimonial, pero de que lo iba a realizar más tarde. Ahorita vamos a ver. Mire, creo que la boda cristiana hoy, y no quiero meterme con las tradiciones que le duela tanto, que la boda cristiana hoy es una ceremonia, como ceremonia social, está bien, una ceremonia social, y como ceremonia social está bien. Pero si lo va a llevar al ámbito religioso, creo que la liturgia, la ceremonia de la boda cristiana no está apegada a la Biblia. ¿Qué está diciendo? ¿Que no es bíblica? Pues que no está pegada a la Biblia. No es una liturgia creada, obviamente, por la religión tradicional y que nosotros hemos heredado. Por ejemplo, en la Biblia, ¿quién espera a quién? ¿El novio espera a la novia o al revés? Al contrario, la novia es la que espera al novio. A diferencia, como ocurre en las liturgias sociales de nuestras bodas cristianas. Por ejemplo, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes esperaban con ansia al novio, incluso las que no pusieron aceite. Fueron insensatas, pero ellas esperaban al novio. Apocalipsis 22, 17 le puede acabar de convencer. Dice allí, y el espíritu dice y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Pues más claro. Comencemos con un simbolismo que acabamos de decir. Jehová Dios dio sus mandamientos, misbot en hebreo, como un acta matrimonial. Los mandamientos son como condiciones que el novio pone a la novia para entablar una relación y viceversa. Pues para esto hay que entender la cultura, la boda de la cultura hebrea. Muchas personas han estudiado estas bodas hebreas, pero siempre se sabe de un contrato que existió en los tiempos bíblicos y creo que hasta los días de hoy, no estoy seguro, un contrato matrimonial donde ambos ponen sus condiciones, donde sobre todo el novio pone las condiciones a la novia para entablar una relación. Entonces, esa acta matrimonial dice qué condiciones pone el novio, valga la redundancia. En este caso, Dios pone condiciones a su pueblo para casarse con su pueblo, para ser el Dios de su pueblo y el pueblo la esposa de Dios. Y estas condiciones que pone Dios en su contrato matrimonial, que son los mandamientos, tienen que ver con el carácter de Dios. Si usted se va a casar, y seguro, bueno, un noviazgo como los de antes, porque ahora, pues primero van a la cama y después se preguntan el nombre, pues no los de la iglesia, pero sí los del mundo. Y estamos hablando de la boda secular en general, de la tradición de la boda en general, no de la cristiana específico, sino de cómo se hacen las bodas en el mundo general, que pues nuestra iglesia cristiana tiene la misma liturgia, similar a la del mundo y la iglesia tradicional, muy parecida. Entonces, si una persona se va a casar, seguro en el tiempo de noviazgo, una persona con los noviazgos normales, seguro en el tiempo de noviazgo, el novio le preguntó a la novia y viceversa, tantas cosas, y le puso condiciones, a mí no me gusta esto, a mí se me gusta esto, condiciones para saber, conversaron mucho
Y estas son las condiciones de hoy para saber si sí o si no. En aquel tiempo mediaba un contrato, un papel, para poder reclamar. Hay cosas que después de casados usted no podría soportar. Igual, por eso el contrato que hacían en aquella época, porque habían cosas que el novio no iba a soportar que la novia hiciera, por ejemplo, como la infidelidad. Igual Dios, igual Dios. Cosas que Dios no iba a soportar de su pueblo como esposa, las puso en el contrato matrimonial. Por ejemplo, Dios puso la condición, puso una condición similar a esto que estoy diciendo respecto a la idolatría. En muchos lugares de la Escritura. En muchos lugares de las Escrituras, comenzando desde los mismos 10 mandamientos que dio en el Sinaí. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ven? Una condición. Porque no te has de inclinar, en Éxodo 34:14, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué son estos mandamientos? Sino condiciones que el esposo pone a la futura esposa. Recuerde que si la relación de Dios con su pueblo, ¿se acuerda que la iglesia es la novia del Cordero? La futura esposa de Dios como pueblo, como pueblo. Si la relación de Dios con su pueblo se puede comparar a la del esposo con la esposa, entonces Israel, al adorar ídolos, cometió adulterio. Este adulterio que acabamos de leer, que Dios había puesto como condición. No, ese había acabado de poner las condiciones y ya estaban cometiendo adulterio espiritual porque estaban adorando ídolos. Algunos dicen que los pocos segundos del orgasmo en la relación sexual es solo un aperitivo de lo que va a sentir el ser humano en la eternidad en la presencia de Dios. No lo vea de manera morbosa, sino de manera santa. ¿Sí? Y oiga esto, de esa misma forma, el peor sufrimiento terrenal, tal como morir quemado en la cruz, no sé, ahogado, torturado, es un poquitico de lo que se va a sentir eternamente las personas que no alcancen la eternidad, que van, pero multiplicado por muchas veces, que van a sentir en el infierno. Hay quien dice que, hay quienes aseguran que una gota del sufrimiento del infierno no lo podría soportar un ser humano en vida, no lo podría soportar. Bueno, el placer en el cielo va a ser como la relación del esposo y la esposa, pero multiplicado por mucho, pero también el dolor del infierno. No es terrorismo evangélico, es una realidad, la Biblia lo muestra. La advertencia, no tendrás dioses porque yo soy celoso, dice Dios. Está hablando de una relación igual que la del matrimonio, un esposo celoso que no quiere que se acueste, que tenga relaciones con otro hombre, y Dios dice, no, yo soy celoso, no quiero que adores otros dioses y te lo doy en un contrato como condición para que tú seas mi pueblo y yo sea tu Dios. Pues estoy hablando pues como si me pusiera en las palabras de Dios. Entonces, si quiere, busque esa palabra en la concordancia, la idolatría, los celos, para que vea cuántas veces aparece. Sin embargo, ¿qué fue lo primero que hizo Israel? ¿Qué fue lo primero que hizo Israel? Ser una esposa infiel. Pues ya Dios la miraba como esposa. Volvemos a las costumbres hebreas. ¿Se acuerda que hemos hablado varias veces de esto? Ellos hacían el contrato matrimonial, el novio iba con el papá hasta la casa de la novia y allí fijaban el contrato matrimonial. Si la muchacha estaba de acuerdo, la joven estaba de acuerdo, daba el acuerdo y se firmaba el contrato matrimonial. Y desde ahí esperaban un año a que el joven fuera a preparar una casa donde su padre para venir a buscar en el día de la boda, que no lo sabía nadie, sino solo el padre. Pero después de ese contrato matrimonial, ese año en que la muchacha, la joven, esperaba al novio, ya se consideraban esposo y esposas. Ten en cuenta que por eso José se sintió engañado,
cuando María concibió del Espíritu Santo sin haber tenido hombre, porque estaban en ese año del desposorio, del contrato. Ya para José era su esposa, aunque tenían que esperar ese año en que él la pudiera ir a buscar, tal como era la costumbre de la boda judía. Bueno, entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Israel? Fue ser infiel desde el becerro de oro, ser una esposa infiel. Pues ya Dios la miraba como esposa porque le había acabado de dar leyes y contrato, le había dado leyes y ellos dijeron, sí, escucharemos y haremos. Pero ¿qué nos dice Jeremías? Acuérdense que les hablé de qué, de una esposa infiel, unas leyes que dio Dios para que no, es decir, unas leyes, no quiero una esposa infiel, una posposición, al ser la esposa infiel, vuelvo a repetir esto, Dios pospone el contrato matrimonial, lo pospone y después, más allá adelante, lo cumple como tal, como dijo, porque Dios no miente, no dice mentiras. ¿Qué dice Jeremías respecto a ese aplazamiento del contrato? Dice en Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. La gente cuando habla de antiguo pacto y nuevo pacto, entienda que eso es un pacto matrimonial. Es un contrato matrimonial. En esos términos está hablando el versículo. Vuelvo, dice Jeremías, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice, mire, para que vea qué es esto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Especifica, no hay por dónde buscar otra explicación, otra interpretación. Dice, no como el pacto que hice, Señor, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, con la casa de Israel, con la casa de Judá, pero no como aquel pacto que hice cuando los saqué de Egipto, cuando tomé su mano para sacarlos de Egipto. ¿Por qué? Ahí lo sigue diciendo en el 31-32. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Más claro, ¿cómo lo podemos hacer? Y en el 31-33 dice, especifica, pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿Por qué va a ser diferente este nuevo pacto al anterior que hizo que ellos invalidaron cuando con el becerro de oro fueron infieles? Oiga esto, pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, mi contrato, mis condiciones en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos Dios y ellos me serán pueblo. Es decir, está diciendo el Señor, esta vez no voy a escribir un contrato en tablas de piedra, esta vez no voy a dar mis condiciones para que sean mi pueblo y yo su Dios, es decir, la esposa y yo el esposo, en tablas de piedra, sino se las voy a escribir en la mente y en el corazón. ¿Y cómo puede hacer eso? Vamos a ver más adelante que solo con el Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a seguir uniendo cabos. Moisés, el testigo, cuando vio la idolatría, rompió el pacto. Él era, si lo llevamos a la voz hebrea, el testigo que está cuando están firmando el pacto, esa ketubá o contrato matrimonial. Y Moisés rompió el pacto, el documento que hasta hoy día, no estoy seguro si hoy día, pero sé que en los tiempos bíblicos sí lo hacían y por mucho tiempo, creo que hasta estos días en la boda hebrea se lee frente a todos las responsabilidades del novio y las responsabilidades de la novia. Bueno, mientras la novia espera al novio, ellos lo hacen así. Recuerde que en aquel tiempo no había registro civil. Se hacía un contrato matrimonial que no era nada más que poner por escrito las condiciones que se ponían ambos y las responsabilidades de ambos. Luego, cuando después del año el novio buscaba a la novia y se consumaba el matrimonio, si la joven era virgen, entonces en la noche nupcial se daba por concretada la boda. Por eso, a través de estas raíces culturales,
podemos entender mejor el casamiento de Dios con su pueblo, porque está muy alejado lo que vemos en el mundo secular moderno y lo que hemos heredado de la religión tradicional a lo que enseña la Biblia, a cómo es en la Biblia. Pues con los años se ha separado culturalmente y religiosamente también. Bueno, entonces, guarde esta idea en la mente. El día del becerro de oro, dice la Biblia, lo puede buscar, no tenemos el tiempo para buscar todo, pero dice la Biblia que murieron 3,000. Recuerde ese dato para más tarde. El día del becerro de oro, el día que fueron infiel como pueblo, como esposa a Dios y no había acabado de recibir el contrato, venía el testigo y ya estaba siendo infiel, murieron 3,000 personas. Muchas personas se agarran de ese suceso y de la muerte de Jesús para decir que Dios desechó a su esposa infiel, que desechó al pueblo de Israel. Pero leímos claramente allí que dice en Jeremías 31:31, dice Jehová: en aquellos días haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo leímos ahorita, pero vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Muchos se agarran del suceso ese del becerro de oro y de la muerte de Jesús para decir que Dios desechó a su esposa infiel, le dio una patada a su pueblo de Israel y a su esposa, y ahora se buscó una nueva esposa. En este caso sería, según autoproclaman ellos mismos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica o la religión tradicional es la nueva esposa de Dios, porque esa es la teoría de la sustitución. Dios desechó a su pueblo por infiel y se buscó un nuevo pueblo, una nueva esposa. ¿Usted cree eso? ¿Ese es el carácter de Dios? Yo no. Así no es el carácter de Dios. Él es misericordioso y perdonador con los que se arrepienten. Póngase a interpretar esto. Dios desecha a una esposa infiel como su pueblo y va al mundo y saca del mundo y se abraza a una más infiel, más idólatra, prostituida y pagana. Es obvio que la religión tradicional es la gran ramera, gústele a quien le guste y duélale a quien le duela. Vamos a predicar un día sobre solo eso. ¿Por qué es? Pero la iglesia cristiana, a la iglesia cristiana, yo creo que tenemos que irnos despegando cada día más de muchas herencias que vienen de esas doctrinas romanas sin sustento bíblico. Entonces, pero bueno, eso es otro comentario. Las leyes del esposo infiel, para entender bien esta posición que toma Dios. Acabamos de leer y miremos en las leyes del antiguo pacto qué pasaba con el esposo infiel. Ahora sí ve que este pasaje que leímos ahorita toma más sentido. Las leyes de la esposa infiel, que están en Números 5, del 11 al 17. Y leímos ahí, no lo voy a volver a leer, que si una mujer era sorprendida siendo infiel y venía el espíritu de celo sobre el hombre, pero no estuvieran seguros si se amancilló o no se amancilló, la llevaban al sacerdote, el sacerdote le daba aguas amargas, y si se le hinchaba y decía una maldición, y si se le hinchaba el vientre y decaía el muslo, pues es un eufemismo, está hablando de las partes íntimas, entonces la mujer había sido infiel, pero si no, no era infiel y el hombre podía seguir con su esposa seguro que no había adulterado, no lo había engañado. Y estas aguas amargas, le voy a leer solo ese versículo, dice: y luego tomará el sacerdote agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote polvo del que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará al agua. Y hará el sacerdote estar de pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá, habla de la ofrenda, bueno, demás y demás. El agua amarga, esa agua amarga, ¿qué tiene que ver acá? Mire, leímos ahorita en el 5:13 que decía que si la mujer hubiese sido sorprendida en pleno acto, ¿sí?
no había que hacer esto, pero si no fuera sorprendida en pleno acto, había que hacer este ritual de las aguas amargas para ver si se había sido infiel. Acuérdese, la mujer en el nuevo pacto sorprendida en pleno acto de adulterio, esa no hubo que llevarla a tomar aguas amargas porque fue sorprendida en pleno acto de adulterio, pero con lo que dijo el Señor Jesús y el Espíritu Santo haciendo sentir a los fariseos, escribas, en la conciencia que eran pecadores, pues salvó la vida de esta mujer también, que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Bueno, oiga esto. En este versículo habla eso. La mujer toma las aguas amargas que echan en una vasija de barro con polvo del tabernáculo y demás, y si no se le hinchaba el muslo y no se le decaía, perdón, no se le hinchaba el vientre y no se le decaía el muslo, el hombre podía llevarse. Y dice en el 5:21, vamos a leer solo los últimos 3. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. 5:21 al 23. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo decaiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones, esas maldiciones que dijo el sacerdote. Escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Después vamos a estudiar esto posiblemente el domingo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esa famosa maldición escrita contra la mujer, sorprendida, en duda de que haya sido infiel o no, esa maldición escrita son las famosas maldiciones que siempre mencionamos en Colosenses 2:14, donde decimos siempre: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es la maldición que dice la Biblia que cargó Jesús en la cruz, y ahorita le voy a explicar por qué. Bueno, esa fue el acta de decreto que Jesús clavó en el madero. Esa fue el acta de decreto, la maldición que el sacerdote echaba contra la mujer infiel. ¿Por qué? Porque, pues, así como esta mujer había sido infiel al marido, y con aguas amargas se sabía y se escribía esas maldiciones en un papel, en un libro, así mismo, como dijimos ahorita, el pueblo le fue infiel a Dios en el pacto matrimonial que Dios le había dado y tenía que beber aguas amargas para cargar con esa maldición. Y esa fue la maldición que llevó Jesús. Bueno, tenemos que entender que Jesús no clavó en la cruz del Calvario la Biblia, no clavó en el Calvario el Antiguo Testamento, sino la maldición que traía por haber incumplido esa, como dice Pablo, la ley es buena. Nosotros somos los que por malos no la podemos cumplir. Entonces, la maldición que venía por no poderla cumplir fue la que él clavó en la cruz, porque él no va a anular el mandamiento de no matar, no robar, no ser idólatra, demás y demás. Bueno, oiga esto. Por eso es que nuestra salvación es en el Mesías, en Jesús. Entonces, si Jesús no cargaba en él esa maldición, a quien se iba a decaer el muslo y a hinchar el vientre era a su futura esposa, su novia, su pueblo. Secarse, decaer el muslo era un eufemismo de las partes íntimas y tenía que ver con secarse o ser infértil o ser estéril, no poderse reproducir. Él no desechó a su esposa infiel, Dios no desechó a su esposa infiel para buscarse otra, como la religión tradicional, más infiel y más adúltera. No, él no es así. Él se dio por su esposa infiel, él pagó por su esposa infiel, él murió, él se puso en el lugar de la novia para beber el agua amarga, porque Jesús bebió el agua amarga que debía beber la novia. Por eso bebió el agua amarga por ella, sobre el madero. Por eso dijo: tengo sed. ¿Y qué le ofrecieron?
vinagre. Y por eso dijo, todo se ha consumado, hecho está. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está hablando de copa amarga, de agua amarga, de maldición. Este es el contexto en que se está diciendo todo esto. Bueno, yo creo que estoy siendo bendecido en esta vigilia, no sé usted. También lo repite en Mateo 26:34-46, Marcos 14:32. Él estaba hablando de esas aguas amargas. Jehová Dios dio su vida por su esposa infiel. No permitió que ella tomara las aguas amargas y muriera ella, sino que tomó él las aguas amargas y él murió por ella. Ese es el amor de Dios que vino a darse por ella. Por eso dice en Efesios 5:25, nada es casualidad, dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, el Mesías, como Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, yo quisiera que usted leyera este capítulo de Números de, por ejemplo, el 5:24 al 5:30, explica todo esto de los espíritus de celo y cómo la mujer si bebía el agua, iba a hincharse, iba a venir maldición, iba a hincharse su vientre y decaer su muslo. Bueno, hablamos ya de qué. Hablamos, acuérdese, de una esposa que fue infiel a unos contratos matrimoniales que había, ¿sí? Da un acta matrimonial. A esa posposición del contrato matrimonial. Y ahora vamos a hablar del cumplimiento. ¿Cómo Dios cumplió esa posposición? Dios dijo, pues no me voy a casar ahora porque fueron infiel, pero me casaré más adelante y ya no les voy a poner la palabra del contrato en un papel, se las voy a poner en el corazón. En tablas de piedra, ahora se las voy a poner en la mente y en el corazón. Es decir, la ley es ese acta matrimonial que la esposa fue infiel, pospone Dios ese contrato matrimonial, pero después lo cumple. Y de esto vamos a hablar ahora, del cumplimiento de esa posposición de ese contrato matrimonial. Bueno, en toda boda hebrea, como dijimos, había un testigo. Y hasta el día de hoy creo que lo hay. No lo he verificado las costumbres de hoy, pero sí estamos hablando de las costumbres antiguas. Creo que todavía es así. Y en la boda hebrea hay siempre un testigo. Y en este caso, el testigo era Moisés. Y Moisés viene y rompe el contrato. Y Dios, el eterno Dios Todopoderoso, pospone la boda. Y comienza un peregrinaje donde él empieza a tratar con el corazón de la novia. Es decir, él la lleva al desierto, la pone a dar vuelta en el desierto para que reflexione. Y en todo ese tiempo, los profetas anuncian, bueno, después del desierto, en todo ese tiempo de vida de Israel hasta el Mesías, desde Egipto hasta el Mesías, los profetas anuncian que el Todopoderoso Dios no ha dejado a la novia, sino que la restauraría y la volvería a amar. Por eso leímos Jeremías 31:31, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto. No, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. En el 33 dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dice claramente Israel, y nosotros que estábamos perdidos, hemos sido pues injertados en el pueblo de Dios. Él no se va a casar con una esposa nueva. Él hace un nuevo pacto donde judíos, romanos, gentiles, paganos, es decir, más bien un remanente del pueblo judío y un pueblo que saca de los gentiles, creen en ese pacto, creen en el sacrificio del novio y se casan, es decir, se preparan para la boda con su Señor. Romanos 11:1 dice, y léalo después todo, porque lo tengo todo aquí el capítulo, pero no lo puedo leer todo, dice Romanos 11:1. El remanente de Israel. Digo pues,
¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, está diciendo el apóstol. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice la escritura de Elías cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Bueno, vamos a saltar al 16. Bueno, el 17, pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertadas en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado, pero por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás de pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y ahí sigue hablando de cómo hizo un pueblo, de un remanente y de unas ramas que trajo injertadas. Es decir, un nuevo pacto con su pueblo, no un nuevo pueblo. Entonces, en Romanos 11, 25 dice, ¿por qué no quiero, hermanos? Romanos 11, 25, oiga lo que dice. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que hayan entrado la plenitud de los gentiles? En la Biblia el lenguaje sencillo lo dice más cómodo. Dice, en Cristo, hay muchos de ustedes que todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, el Mesías, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo, del pueblo de Dios. Bueno, Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, está hablando del Cristo, del Mesías, y apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, que es más cómodo. Por ahora Dios actúa con los judíos como si fueran enemigos, pero lo hace solo para darle a ustedes la oportunidad de creer en las buenas noticias. Dios sigue amando a los judíos, pues eligió a sus antepasados para formar su pueblo. Entonces, ese contrato, ese cumplimiento de la posposición del contrato ocurre cuando Jesús dice, Marcos 14, 24, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Hoy comprendimos algunos la realidad de esa palabra. ¿Por qué pacto? ¿Por qué nuevo pacto? ¿Por qué mi nuevo pacto? No testamento, pacto. Testamento huele a muerto, pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahí está dando Jesús el cumplimiento y en este caso no muere la novia, muere él y él pone la sangre en la noche de boda. La novia había adulterado, había sido infiel con la idolatría, ya no iba a derramar sangre en la noche nupcial. El propio novio derramó la sangre como pacto, como condición de un nuevo pacto. Y luego les dijo, no se vayan de Jerusalén. Después que cumplió la posposición de aquel antiguo pacto, les dice a su pueblo, a su futura esposa, no se vayan de Jerusalén. Se lo voy a decir, voy a parafrasear el versículo, no se vayan de Jerusalén. Esperen la fiesta de Pentecostés, Shavuot, porque venían judíos de todos lugares porque era una de las 3 fiestas de peregrinación. No se vayan, quédense aquí que algo va a pasar en ese día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés es el día que voy a hacer algo, el cumplimiento de una profecía antigua. Ahora lo vamos a ver. Hechos 1:4 dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos estuvieron, como Jesús dijo, hasta el día de la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué pasó en la fiesta de Pentecostés? ¿Qué pasó allí? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, no hay nada casualidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, de las 7 fiestas proféticas que están en Levítico 23, Pascua, panes sin levadura, primicia, y las otras del final del tiempo, trompetas, cabañas, Pentecostés. Pentecostés es una de las fiestas poderosas, bonitas en sus simbologías. De las 7 fiestas, hay 3 en las que hay que peregrinar, ¿sí? Pero vamos a dejar eso para después hablar porque Jesús no tuvo donde hospedarse, pero no es el caso de hoy, no lo quiero enredar. Hechos 2, para no irnos del Pentecostés. No irnos del Pentecostés. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo mismo que pasó en el Sinaí, que había viento recio, fuego, voz, algo sobrenatural. Lo mismo que pasó en el Sinaí, aquí pasó con un pequeño grupo de 120. Lo mismo que pasó en el Sinaí, la Torá, el Pentateuco, la ley, los 10 mandamientos estaban siendo entregados, el resumen de los mandamientos estaba siendo entregado en tablas de piedra. Ahora la palabra estaba siendo entregada a través del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, cumpliéndose verdaderamente lo que dijo Jeremías 31:33. En ese nuevo pacto que daré en aquellos días, la palabra no será escrita en tablas de piedra, sino será escrita en vuestra mente y en vuestros corazones y por el poderoso Espíritu Santo de Dios. Ya no de manera grupal, sino de manera personal. Cada persona. Hechos 2:3, y se aparecieron lenguas de fuego repartidas, se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Acuérdense que hubo fuego en el Sinaí, pero esta vez como lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas? ¿Se acuerda en la Torre de Babel cuando fueron confundidas las lenguas? Porque se unieron contra Dios en el liderazgo que llevaba Nimrod. Allí el fundador de Babel, que Nimrod lo especifica la Biblia, se unieron contra Dios y Dios confundió las lenguas porque se habían reunido contra Dios. Ahora acá ocurre una restauración de las lenguas. Habían venido muchos judíos de muchas partes y hablaban otros idiomas, pero al restaurar las lenguas pudieron entender. Es decir, como aquellos se habían reunido para estar contra Dios, ahora se estaban reuniendo para buscar de Dios. Dios restauró aquella confusión de Babel y pudieron entender las maravillas de Dios. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, como dije, la Biblia, la palabra, la Torá, iba a ser grabada en sus corazones por el Espíritu Santo de Dios, o como se dice en hebreo, Ruach HaKodesh. En ese momento no era un balbuceo, eran idiomas reales, pero también falta por analizar Corintios 13, que habla de lenguas angelicales, y es otro tema, y no lo quiero enredar, vamos a hablar después de eso. Por eso Pablo decía que había que orar en el entendimiento. Hay gente que cree que la palabra fue dada, la Biblia fue dada en 70 idiomas, otro que fue dado en hebreo antes que confundieran las lenguas, pero bueno, no es el tema, sino que aquí hablaban de manera sobrenatural los idiomas de las personas que venían de otros lugares, pero que hablaban, que podían entender las maravillas de Dios. Lo contrario que pasaba en la Torre de Babel. Hechos capítulo 2, versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno de nosotros en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Y entonces se levanta el apóstol y les explica que no están borrachos, sino que ha venido sobre ellos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh.
Amén. El Espíritu Santo de Dios. Deuteronomio 29 del 13 al 14, todo concuerda en el Sinaí, en términos de restauración. Allá hubo destrucción, en Babel hubo destrucción, y aquí ocurren todas las restauraciones, no solo de las lenguas para hablar las maravillas de Dios, sino también, ¿se acuerda que le dije que fijara en su mente aquella cifra de que habían muerto 3,000 cuando el becerro de oro? Los levitas cogieron su lanza, y quién con Jehová y por Moisés, y fueron y murieron 3,000 en la adoración del becerro de oro. Pues si en el Sinaí murieron 3,000, dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios vino en Pentecostés, allí cuando llegó en Pentecostés, así como habían muerto en el Sinaí 3,000, fueron restaurados y salvados acá 3,000 personas. Éxodo 32, 28 dice, y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000. Ahora lo que dice acá en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y para terminar, la palabra fue dada en un lugar, en el Sinaí, un lugar sin dueños. Es decir, que la palabra no es de uso particular ni para enriquecer a unos pocos, sino es para toda la humanidad, para judíos y pueblo salido de los gentiles, remanente judío, pueblo salido de los gentiles, que formen el pueblo de Dios. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Ese día recibieron el revestimiento del Espíritu Santo y Él talló la palabra en su corazón. Cada uno de nosotros, cuando es llenado del Espíritu Santo, cuando vive en el poder del Espíritu Santo, Él graba su ley, sus condiciones, su contrato, para que seamos su pueblo, para casarse con su pueblo, con nosotros. El ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro esposo y nosotros su pueblo, va a tallar la palabra con el Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en tu mente y en tu corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice cada persona que ha escuchado. Bendícenos con un crecimiento de conciencia, con un nivel de conciencia amplio, para no ser negativos a tu palabra, para no atacar a tu palabra, sino asumirla y buscar la verdad, buscar la enseñanza, buscar ese crecimiento espiritual, porque tenemos pasión por tu palabra y pasión por la verdad. Bendice nuestras vidas, bendice cada uno de los que escucha. Gracias, Señor, porque un día como hoy creo que allá el pueblo de Israel en el Sinaí recibió tu palabra, y un día como hoy, 1200, 1300 años después, allí en Pentecostés, 50 días después que murió el Cordero, 50 días después de Pascua, allí el Espíritu Santo grabó la palabra, el pacto matrimonial en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendice cada persona, sánalo, prospéranos, cuídanos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Estamos poniendo las enseñanzas ya no solo en Facebook, sino en YouTube. Va a haber, y en WhatsApp. Va a haber que dentro de un ratico, media hora por mucho, va a aparecer este mismo mensaje, no solo en Facebook, sino en YouTube. Ya debe estar acostumbrado que aparece el mismo mensaje en Facebook y en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube usted lo puede mandar a cualquier parte del mundo, y en Facebook pues a todos los contactos. Entonces, si lo ve en YouTube, por favor suscríbase para que le llegue y active la campanita de notificación para que cada vez que hagamos un video le llegue la notificación. Y páselo a muchas personas para que puedan ser bendecidos si usted cree que esta palabra es una bendición. Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.